potencial eléctrico. Entonces, nace este concepto de potencial eléctrico como una consecuencia del hecho que el campo eléctrico E es de naturaleza conservativa, ¿no? Vale decir, ¿no es cierto?, el trabajo efectuado por el campo eléctrico, ¿no? Cuando una carga se traslada de un punto a otro, ese trabajo es independiente de la trayectoria, ¿no? Nosotros en la sesión anterior calculamos la energía potencial, ¿no? A la fuerza eléctrica, obviamente, se le puede asociar una energía potencial eléctrica, porque si el campo eléctrico es conservativo, la fuerza eléctrica también lo es, ¿no? Recuerden que esa fuerza eléctrica es la carga eléctrica multiplicada por el campo eléctrico, ¿no? Y esa carga eléctrica es simplemente un escalar, ¿no? No modifica esta propiedad del campo eléctrico, ¿no? Y nosotros entonces vimos en la clase anterior que el trabajo W efectuado por la fuerza eléctrica entre un punto A y otro punto B es un trabajo independiente de trayectoria, ¿no? Vale lo mismo para toda trayectoria. Eso nos llevó a poder definir, ¿no es cierto?, una función energía potencial eléctrica U, ¿cierto? Esa energía potencial eléctrica U está considerada o definida como, ¿no es cierto?, el trabajo efectuado por la fuerza eléctrica y nosotros la denotamos por la letra U, ¿no? Calculamos la energía potencial eléctrica para el caso de cargas puntuales, ¿no? Cuando uno está reuniendo un conjunto de cargas puntuales, las está ubicando en distintos puntos de una región, eso requiere, ¿no es cierto?, un trabajo eléctrico, ¿no? Vimos varios ejemplos, ¿no? Ahora nosotros, en base a esa, vamos a definir el potencial eléctrico, ¿no? De esta manera, entonces, la energía, el potencial eléctrico lo definimos como energía potencial eléctrica por unidad de carga. ¿no? V, ¿no?, igual U partido por Q. El U es la energía potencial eléctrica, la que medimos en Joule. Q es la carga y V es el potencial eléctrico, ¿no? Este V entonces se mide en unidades de energía, Joule, dividido por unidades de carga, Coulomb. Joule partido por Coulomb. Entonces, vamos a ver ahora cómo poder calcular, ¿no?, potenciales eléctricos, ¿no? Entonces, vamos a obtener una primera relación importante. Vamos a suponer que E, ¿no?, es un campo eléctrico arbitrario, cualquiera, ¿listo? Ahí la figura muestra un hipotético campo eléctrico, las líneas de campo son líneas curvas, ¿no?, y que es generado, ese campo eléctrico es generado por una cierta distribución de carga localizada en alguna parte, pero que por el momento no interesa para nada, ¿no? Si ese campo eléctrico está allí presente y es el que importa. En este momento no interesa quién lo genera, ese está allí, ese. Y queremos llevar una carga Q, ¿no?, la que está ahí en la definición de potencial, una carga Q desde el punto A hasta el punto B del campo eléctrico. Si esa carga Q la dejamos libre en el campo, entonces no se va a mover de A a B, no, porque el campo le va a aplicar fuerza a esa carga y la va a llevar para donde él quiera, ¿listo?, no para donde nosotros querramos. Si la dejamos en reposo en un punto, lo más probable es que ese campo eléctrico le aplique una fuerza, ¿no es cierto?, y la lleve a lo largo de una línea de campo, ¿eh? Entonces nosotros queremos otra cosa, que vaya de un punto A a un punto B.
Esto requiere, digamos, de un proceso de traslado que llamamos un proceso cuasi estático. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que tenemos que ir aplicándole a la carga Q, ¿no?, una fuerza externa, ¿no? ¿Estamos? Que es del mismo módulo que le aplica esta fuerza externa, tiene el mismo valor, ¿no?, que la que le aplica el campo a la carga. ¿Listo? El campo a la carga le va a aplicar la fuerza Q por E o Q sub 0 por E. Entonces nosotros aplicamos una fuerza que vaya equilibrando a esa. Ahí en la figura entonces está la carga Q, está la fuerza Q por E, que es la que aplica el campo, ¿no?, el vector de color negro inclinado hacia abajo, y F es la fuerza que nosotros estamos aplicando, la fuerza que aplica el agente externo. ¿Ve? Esa F entonces, ¿no?, está aquí, ¿ve? Esa F que está aquí arribita, esa F, ¿no?, esa es la fuerza externa, la que nosotros vamos aplicando y que va equilibrando, ¿no es cierto?, a la fuerza eléctrica. De esa manera podemos llevarlo desde A hasta B. Entonces, el trabajo W externo, le ponemos W externo de A a B porque es el trabajo de la fuerza externa, ¿no?, es igual a la integral A, que va desde A a B, pero de F externa punto de L. De L no es más que un elemento diferencial de desplazamiento a lo largo de la curva que une A y B. Entonces, aquí tenemos que recordar que este trabajo va a ser independiente de esa historia, ¿no? Esa fuerza externa es igual y opuesta a la fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica le pusimos nosotros ahí igual a menos Q sub 0 por E. La fuerza externa es igual a menos Q sub 0 E y lo reemplazamos ahí en la integral. Nos da menos Q sub 0 por la integral entre A y B de E punto de L. El Q sub 0 lo pongo fuera en la integral porque es una constante nomás. Y ahora ese Q sub 0 lo pasamos dividiendo. Entonces el trabajo externo de A a B dividido por Q sub 0, o sea, el trabajo externo por unidad de carga, es una integral de A a B de E punto de L. O sea, es el trabajo efectuado por el campo eléctrico, pero con el signo cambiado. Por eso el signo menos. ¿Estamos? Ese signo menos, entonces nosotros lo interpretamos ahora como trabajo efectuado contra el campo eléctrico. ¿Listo? Esa definición es crucial, ¿no?, porque esto nos va a definir a nosotros, ¿no?, lo que es, ¿no es cierto?, el potencial eléctrico. ¿Listo? De esa manera. Entonces, registramos esta expresión, ¿no?, la anotamos, ¿no?, ahí en un cuaderno, aparte porque la vamos a usar. W externo, ¿no?, de A a B dividido por Q sub 0 igual a menos integral entre A y B de E punto de L. Ok. Vamos a usar entonces esta expresión para poder calcular campo potencial eléctrico asociado a una carga puntual Q. ¿Listo? Recordemos que si uno tiene una carga puntual Q, esa carga puntual Q crea un campo eléctrico en todo el espacio que la rodea. ¿Listo? Y entonces, si uno quiere mover una carga cualquiera, no esta Q, otra, de un punto a otro, dentro de esa región donde está el campo que crea esta carga Q mayúscula, entonces hay que hacer trabajo. ¿Ve? Y el trabajo efectuado por unidad de carga es lo que nos va a definir el potencial eléctrico.
pero para el caso del campo de una carga puntual. Este campo eléctrico E de la carga puntual Q es 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R cuadrado R tongo, ¿no? Acá, en esta expresión, ¿no?, el R es la distancia desde un punto del espacio a la carga Q, ¿listo? Y el 1 partido por 4 pi epsilon 0 es la constante K que nosotros habíamos puesto al principio del curso, ¿no? Entonces ahora usamos la definición, ¿eh? Vamos a tomar una carga Q sub 0 y la vamos a llevar desde un punto A a otro punto B dentro de ese campo. Y queremos el trabajo efectuado por unidad de carga, ¿listo? El trabajo externo, si nosotros como agente externo tomamos la carga, la colocamos en A y la llevamos de A a B, una carga Q sub 0, y vemos cuánto trabajo efectuamos por unidad de carga. W externo de A a B dividido por Q sub 0, trabajo externo por unidad de carga, es igual a menos la integral de A a B de E punto de L, que es lo que dedujimos anteriormente. Solo que este E que está aquí en la integral, acá, es el campo eléctrico de la carga puntual. Entonces, reemplazamos este E en la integral, ¿ve? Nos da menos integral de A a B, 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R cuadrado, R tongo punto de L. Acá el Q, el 4 pi epsilon 0 son todas constantes. Y el R tongo punto de L, ya lo dijimos en la clase anterior, corresponde, ¿no es cierto?, a una proyección desde L en la dirección radial, en la dirección de R tongo. Por lo tanto, corresponde a un elemento diferencial dr. Entonces el menos Q partido por 4 pi epsilon 0 lo sacamos fuera de la integral y la integral nos queda entre A y B de dr partido por R cuadrado. Ese dr, o ese elemento diferencial de R, es R tongo punto de L. Si uno calcula la integral, porque es fácil, ¿no? Recuerden que dr partido por R cuadrado nos da menos 1 partido por R, ¿no? Igualado entre A y B nos va a dar esa expresión que está allí. Q partido por 4 pi epsilon 0, 1 partido por RB menos 1 partido por R. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el trabajo efectuado por unidad de carga entre un punto A y otro punto B, o sea, el trabajo efectuado por el campo eléctrico, ¿ve? En el caso que el campo eléctrico sea el de una carga puntual, ese trabajo es independiente de trayectoria, ¿eh? Esa expresión final que está allí, la última, ¿no?, la última que está al lado derecho de esta, la última, representa el trabajo efectuado contra el campo eléctrico, ¿listo? O el trabajo efectuado por el campo eléctrico con signo cambiado. Ese trabajo resulta independiente de trayectoria. Depende solamente de la coordenada RP y de la coordenada RA, pero no del camino que se usó para ir de A a B. Por esta razón, entonces, decimos que este campo de carga puntual, campo eléctrico creado por carga puntual, es un campo conservativo. Entonces, ¿no es cierto?, podemos asociar a este campo eléctrico, ¿no?, una función energía potencial por unidad de carga. ¿Listo? Allí, ¿cómo lo asociamos? De la siguiente manera. La integral entre A y B de E punto de L va a ser igual a menos Q sub B menos U sub A partido por Q sub 0. ¿Listo? Entonces ahora, SV menos UA partido por Q sub 0, tomando en cuenta que U partido por Q es potencial eléctrico, nos queda U sub B menos U sub A partido por Q sub 0 igual BB menos BA. El BB es V partido por Q sub 0. El BA
es U sub A partido por Q sub 0, o sea, energía potencial por unidad de carga. Y eso va a ser igual a Q partido por 4 pi epsilon 0, 1 partido por RB menos 1 partido por RA. ¿Ve? Entonces, esta última expresión que hablamos, esta última expresión que aquí está, la que estoy indicando con el punto. PP menos BA igual Q partido por 4 pi epsilon 0, 1 sobre RB menos 1 sobre RA, nos define la diferencia de potencial eléctrico que hay entre los puntos A y B. ¿Ve? Acá, ¿no es cierto?, con esta expresión, uno para calcular cuánto vale BB menos BA, debe conocer Q, debe conocer RA, debe conocer RB. Y con eso determina BB menos BA. Pero esta expresión no les permite saber cuánto es BCA y cuánto es B sub B. Eso no lo puede calcular. Pero eso no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque lo que tiene sentido físico es el BB menos el BA. No el BA en sí o el BB en sí, sino que la diferencia de potencial eléctrico. ¿Listo? En todo caso, ¿no es cierto?, uno puede tomar, por ejemplo, uno de los dos puntos, A o B, como punto de referencia. ¿Listo? Y entonces, el potencial en el otro punto va a quedar expresado en función del potencial en el punto de referencia. Elegimos entonces el punto A como punto de referencia y B sub A va a ser un valor de potencial de referencia. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo lo hacemos eso. Entonces el BB lo vamos a llamar así igual a B de R, que es el potencial en un punto cualquiera. Eso va a ser igual a el B de referencia, que es el B sub A, más Q partido por 4 pi epsilon 0, 1 partido por R, menos 1 partido por R de referencia. Aquí el R de referencia es el RA. El R puro es el RB. Entonces, esto nos da bastantes grados de libertad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque uno siempre puede elegir, ¿no?, el punto A de una forma conveniente, ¿no es cierto? Y el valor B de referencia también lo puede elegir de una forma conveniente. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, el potencial B para el caso del campo eléctrico de una carga puntual, SP, está definido en todo punto, salvo un valor de referencia, el B de referencia. Ok, lo vamos a hacer ahora de la siguiente manera. Bueno, vamos a elegir el punto A en el infinito, o sea, a una distancia muy lejos de Q, de la carga que genera. ¿Listo? Q mayúscula es la carga que genera el campo. Entonces el punto A, que es el punto de referencia, lo elegimos allá en el infinito, lejos. Eso significa que la cantidad 1 partido por RA tiende a 0. ¿Ve? Es 0 porque como el RA tiende a infinito. Y el B de referencia, que es el potencial asociado al punto de referencia, ese lo vamos a elegir de valor 0. Entonces, tomamos la carga Q como las que genera el campo, el potencial eléctrico a una distancia infinita de Q es 0. ¿Listo?
el B de referencia es 0, el 1 partido por R de referencia es 0, entonces el potencial B en un punto R, o sea, el B de R, les queda 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R. Este es el potencial eléctrico asociado al campo eléctrico de una carga puntual. Y si uno quiere calcular el potencial eléctrico de otras cargas, de otras distribuciones, tiene que hacer todo este trabajo. Y puede calcularlo. Así, a cada campo eléctrico le asociamos un potencial eléctrico, tal como al campo eléctrico de carga puntual le hemos asociado un potencial eléctrico. Este B de R, que es 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q mayúscula partido por R, significa el trabajo que hay que efectuar contra el campo eléctrico, ¿no? Contra el campo eléctrico, para traer una carga desde el infinito y colocarlo a una distancia R de Q mayúscula. ¿Sí? Independientemente del signo que tenga la carga. Independientemente de los signos. Aun cuando sean cargas del mismo signo, la carga Q mayúscula y la carga que traemos desde el infinito pueden ser del mismo signo o distintos signos, no importa. Si queremos traerla desde el infinito hasta colocarla a una cierta distancia R de Q mayúscula, ¿no? Entonces siempre tendremos que hacer trabajo contra el campo eléctrico. Y este trabajo efectuado contra el campo eléctrico por unidad de carga viene dado por esa expresión B de R. 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q mayúscula partido por R. Ve usted que esta expresión para P de R tiene simetría esférica, ¿listo? Porque depende solamente de la distancia R. Esa distancia R se mide desde la carga Q mayúscula al punto donde estoy calculando el potencial R. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? Ok. Vamos al concepto de superficie equipotencial. En general, una superficie equipotencial significa un conjunto de puntos, finito o infinito, ¿no? ¿No es cierto?, para los cuales el potencial eléctrico es el mismo. ¿Listo? No cambia. Si nosotros tenemos una superficie equipotencial cualquiera, el potencial eléctrico en cada punto de ella es el mismo. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando una carga va desde un punto de esa superficie a otro punto de esa superficie, entonces el trabajo es cero. Porque entre dos puntos no hay diferencia de potencial eléctrico. Tiene que haber una diferencia de potencial eléctrico para que pueda haber un trabajo, ¿no es cierto?, distinto de cero. Si movemos las cargas desde una superficie a otra superficie distinta, allí, ¿no?, el trabajo es distinto de cero. ¿Ves? Pero no si lo movemos la carga desde un punto de la superficie a otro punto de la misma superficie. No importa, ojo, no importa si la trayectoria es una trayectoria contenida en la superficie o se sale de la superficie. Porque uno podría partir de un punto de la superficie, ir por el espacio, no necesariamente por la superficie, y llegar a otro punto de la superficie. Ese trabajo, cero. Por ser puntos de una misma superficie. Si le llevamos la carga de un punto de una superficie a otro punto de otra superficie, el trabajo allí es distinto de cero. Observe aquí entonces en la ecuación para B de R igual
1 partido por 4 pi epsilon 0, Q mayúscula partido por R. En esa expresión, todos los puntos que están a la distancia R de Q mayúscula están al mismo potencial. ¿Ve? Todos los puntos que están a la misma distancia R de la carga Q mayúscula están al mismo potencial. Y eso significa que todos esos puntos definen una superficie esférica de radio R centrada en Q. Y así entonces, ¿no?, las superficies equipotenciales para el caso del campo de una carga puntual son superficies esféricas centradas en la carga Q. Cuando uno se mueve entonces en una superficie esférica, trabajo nulo. Pero si se va de una superficie esférica de un cierto radio a otra superficie esférica de otro radio, entonces, ¿no es cierto?, el trabajo distinto es cero. Acá vemos, ¿no es cierto?, que cuando la distancia R va aumentando, el potencial V va a ir disminuyendo. ¿Ve? Si la distancia R disminuye, el potencial V aumenta, ¿no? Las cargas que están localizadas más cerca de Q, o para puntos que están más cerca de Q, el potencial eléctrico es mayor. Para puntos que están más lejos de Q, el potencial es menor. Y allí están ilustradas, ¿no?, ¿ve?, las situaciones que yo recién mencioné. En el caso izquierdo, en la figura izquierda, se representa el potencial V de R. ¿Ve? Ahí están los dos casos. La carga Q, que genera el campo mayor que cero. En ambos casos, ¿ve?, en ambos casos, cuando el R tiende a infinito, el potencial V tiende a cero. ¿No? Ahí está para la carga positiva. ¿Sí? Ahí. En la medida que R tiende a infinito, o sea, nos alejamos de la carga Q, en los potenciales tienden a cero, no importa la carga sea positiva o negativa, la que genera el campo. ¿Listo? Claro que si acá, si la distancia R tiende a cero, si la carga Q es positiva, el potencial V tiende a más infinito. En caso contrario, tiende a menos infinito. Y en la figura de la derecha se muestran, ¿no es cierto?, las superficies equipotenciales para el caso del campo de una carga puntual. ¿Ves? Son superficies esféricas. Todas superficies esféricas centradas en las cargas. ¿Estamos? Observe usted que las líneas de campo, ¿no?, que son líneas rectas que pueden diverger de la carga positiva o converger a la carga negativa, estas líneas de campo, ¿no?, son perpendiculares a las superficies equipotenciales. ¿Ve? Y eso no es una cuestión de este caso, sino que siempre una línea de campo es perpendicular, ¿no?, a una superficie equipotencial. Ahora fijémonos en lo siguiente. Aquí en esta primera figura que está aquí, no la de la izquierda, en la de la derecha, donde están las primeras circunferencias, las de color rojo acá. ¿Ves? La carga es positiva. Entonces, cuando nos vamos alejando, tenemos una circunferencia, dos circunferencias, tres, cuatro, varias circunferencias. ¿Ves? Cada una de esas circunferencias define una superficie equipotencial, de potencial distinto. ¿Ves? Pero cuando vamos tomando, ¿no es cierto?, circunferencias o cuando vamos tomando superficies esféricas, esa,
cada vez más grandes, el potencial va a ir disminuyendo. Pero, si ustedes se fijan, el campo eléctrico para el caso de la carga puntual positiva apunta para afuera. Entonces, ¿no es cierto? Si el campo eléctrico apunta para afuera, en esa dirección y sentido, el potencial eléctrico disminuye. O sea, el campo eléctrico siempre va a estar apuntando en la dirección en que disminuye el potencial eléctrico. Y lo mismo en el otro caso, para el caso de la carga negativa, que se muestra en la figura ahí donde están las esferas dibujadas de color azul, no diferente. Con este resultado que está aquí, con ese que está allí, ¿no? Uno puede entonces hacer una generalización y extenderse al caso de campos creados por 2, 3, 4 o más cargas puntuales. ¿Ve? Va a tener que usar siempre la misma expresión, esa que está ahí, ¿no? Pero además tenemos que usar lo que se llama superposición. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ve? Entonces, si suponemos que tenemos un conjunto de cargas puntuales, Q1, Q2, Q3, Qn, etc., están localizados en los puntos R1, R2, R3, etc., como muestra la figura. Podemos calcular, podemos determinar el potencial eléctrico en un punto del espacio, y en el punto R, en el punto P. Queremos saber cuánto vale el potencial en el punto P. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular en el punto P el potencial eléctrico que crea cada una de esas cargas. La carga Q1 me crea potencial en P. La carga Q2 me crea potencial en P. La carga Q3 me crea potencial en P. Y así voy sumando. ¿Ves? Entonces tengo que sumar nada más. Y ese potencial V en el punto P, V de R, es igual entonces a la constante, 1 partido por 4 pi epsilon 0, sumatoria de 1 a n. ¿Ve? De las Q sub i dividido por los módulos de R menos R sub i. Esos módulos de R menos R sub i representan las distancias desde la carga Q sub i al punto P. ¿Ve? Estas que están aquí. Ahí está la carga Q sub i, por ejemplo. ¿Ve? Esta es la carga Q sub i. ¿Ve? Ahí está la carga Q sub i. Y la distancia de Q sub i a P es módulo de R menos R sub i. ¿Ve? Porque uno tiene que dividir carga por distancia nada más. Así entonces, esta última expresión, ¿no?, nos da a nosotros el potencial en un punto cuando uno tiene una colección de cargas puntuales. ¿Listo? Ya. Veamos un ejemplo. ¿Listo? Ejemplo, este es el ejemplo 6, porque viene enumerado desde la parte de la clase anterior cuando vi los ejemplos de la energía potencial. Considere dos cargas puntuales. Voy a tomar dos nomás. Una carga Q1 que tiene 10 microcoulomb. Esa carga Q1 está en el origen. Y una carga Q2 de menos 5 microcoulomb. La carga Q1 está en el origen y la carga Q2 está en el punto 4,0. O sea, está en el eje X a 4 metros del origen, a la derecha del origen. ¿Ve? ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos piden calcular? BA menos BB. ¿Qué diferencia de potencial eléctrico hay entre los puntos A y B? El punto A es el punto 0,3 metros, está en el eje Y. El punto B es 2 metros, 0, está en el eje X. Entonces, ¿cuánto vale BA menos BB? Y después
nos piden calcular el trabajo para llevar una carga Q de 2 microcoulombs desde A hasta B. Eso es lo que nos piden calcular. ¿Listo? Ya. Todo lo que tenemos que hacer es usar básicamente esa fórmula que está allí. Es decir, potencial de carga puntual y, ¿no es cierto?, superposición. Entonces, ¿no es cierto?, para hacer este ejercicio, calculamos primero B sub A, B sub B, y después lo restamos. ¿Ves? ¿Cuánto es el potencial en el punto A? En el punto A crea potencial la carga Q1 y la carga Q2. Hay que, ¿no es cierto?, calcular el potencial que crea la carga Q1, cuánto el potencial que crea la carga Q2 y sumarlo. Y eso es la constante K, o 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R. ¿Ven? Por eso ponemos entonces B sub A igual. La constante, 9 por 10 elevado a 9, ¿ven? Newton metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Por. Y ahora adentro ponemos la primera carga Q1, que vale 10 microcoulomb, 10 por 10 elevado a menos 6, dividido por 3 metros, porque la carga A, el punto A, está a 10 metros de Q1. Y después le ponemos menos 5 por 10 elevado a menos 6, porque la carga Q2 es menos 5 microcoulomb, dividido por 5 metros. ¿Por qué? Porque la carga Q2 está a 5 metros de A. Pitágoras, 3, 4, 5. ¿Listo? Hacemos el cálculo y el BA nos da 21 por 10 elevado a 3 volt. 21 kilovolts. ¿Eh? Y después calculamos el potencial en el punto B. En el punto B crea potencial la carga A y la carga B, las dos. Entonces calculamos el potencial que crea la carga A, calculamos el potencial que crea la carga B y lo sumamos. ¿Listo? El BB entonces será la constante K, 9 por 10 elevado a 9, por la carga Q1 partido por R. 10 por 10 elevado a menos 5 y ahora divido por 2 metros. Y después menos la otra carga Q2. 5 por 10 elevado a menos 6 dividido por la distancia que es 2 metros. Estas dos cargas están a 2 metros del punto B. Hacemos ese cálculo y nos da 22,5 por 10 elevado a 3 volts. ¿Ves? Si uno compara, uno puede ver que el potencial en el punto B es más grande que el potencial en el punto A. ¿Ves? Va a decir, va a costar más trabajo traer cargas del infinito y colocarlas en B que colocarlas en A, porque el potencial B es más grande. ¿Eh? Ahora calculamos la diferencia, delta P, BA menos BB. ¿Listo? Porque eso es lo que nos piden. ¿Mm? Nos da menos 1,5 por 10 elevado a 3. Al 21 por 10 elevado a 3 le resto 22,5 por 10 elevado a 3. Nos da menos 1,5 por 10 elevado a 3. Eso le está diciendo que el potencial en B, en A, es menor que en B. ¿Cuánto menor? 1,5 kilovolts. Y si yo quiero calcular el trabajo efectuado para llevar una carga Q de 2 microcoulomb desde A hasta B, ese trabajo va a ser igual a delta B por Q. O sea, menos 1,5 por 10 elevado a 3 volt, que es el delta B, multiplicado por el valor de la carga que estamos llevando, que es 2 microcoulomb. Nos da menos 3 millijoules. Ese M minúscula de J significa milijoule. O sea, menos 3 por 10 elevado, no puedo. Menos 3 por 10 elevado a menos 3 joule. O menos 0,003 joule. Ese es un ejemplo entonces de aplicación de estas fórmulas. Todas las fórmulas, los cálculos son más o menos similares, iguales, ¿no? Para este tipo de cosas.
¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguna duda? Así que cuando se trata de potenciales eléctricos, ¿no?, creados por cargas eléctricas, ¿no?, puntuales, todo lo que hay que hacer es aplicar esa fórmula, nada más. ¿Listo? O si son varias cargas, uno aplica esa fórmula para cada carga y después suma nomás, respetando obviamente los signos pertinentes. R, que es la distancia, esa siempre va a ser positiva. Entendamos un poco esto y vamos al caso del campo eléctrico creado por distribuciones de carga no puntuales. Hilos cargados, planos cargados, ¿no?, discos cargados, anillos cargados, ¿no? Entonces, pero nos vamos a limitar a casos bien simples, ¿no? ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de un hilo infinito, un hilo recto infinito, infinitamente largo el hilo, ¿listo? Y ese hilo, ¿no?, que lo colocamos en el eje Z, ¿ves?, vertical, está ahí dibujado, ¿no?, está dibujado verticalmente, dice hilo infinito, ese es el eje Z. Tiene una densidad de carga lineal lambda constante. ¿No? Entonces nosotros queremos saber cuánto es el potencial eléctrico asociado al campo creado por este hilo. ¿Listo? ¿Cuánto es el potencial eléctrico asociado al campo eléctrico creado por este hilo recto? Aplicamos la definición. BB menos BA igual menos integral de A a B de E punto dl. Esa es la definición que uno aplica. ¿Listo? El A y el B son puntos arbitrarios. Y la trayectoria que se usa para calcular la integral da lo mismo porque estos trabajos son independientes de trayectoria. Entonces ponemos aquí menos integral de A a B y en lugar del vector E ponemos el campo eléctrico correspondiente al caso de un hilo recto infinito. El campo eléctrico creado por un hilo recto infinito cuya densidad de carga lineal es lambda es, el campo es el siguiente, 1 partido por 2 epsilon 0, lambda partido por rho, rotongo. Y le ponemos punto de L porque hay que hacer el producto escalar con DL para calcular el trabajo. El rho nos mide la distancia al hilo. Entonces, tomando en cuenta allí que el lambda es constante, que el 2 pi epsilon 0 es constante, y que rotongo punto de L es de rho, nos define el elemento diferencial de rho, entonces BB menos BA nos queda menos integral de A a B, lambda partido por 2 epsilon 0 de rho partido por rho. Ahora hay que integrar nomás. Integramos, nos da menos lambda partido por 2 epsilon 0, logaritmo natural de rho sub B partido por rho sub A. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y todas las expresiones para potencial eléctrico siempre le van a dar una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. No les van a dar potencial eléctrico en un punto, no. ¿Estamos? A menos que uno ya tenga elegido un punto como referencia y sepa cuánto es el potencial en esa referencia. Pero en general, lo que se establece siempre es una diferencia de potencial porque es lo que tiene sentido físico. Vamos a elegir el punto A como referencia. Entonces, en lugar de poner rho A, vamos a colocar rho ref. Significa rho de referencia. Y el potencial B sub B, perdón, el potencial B sub A, lo vamos a elegir como un potencial de referencia. Uno le puede colocar cualquier valor ahí. 0, menos 100, más 100. ¿Listo? O un valor B sub 0, pero un valor de referencia arbitrario. Entonces la expresión última nos queda B, el potencial B en el punto B, que es el punto de coordenada R, B de rho, va a ser igual a B de referencia más
lambda partido por 2 epsilon 0, logaritmo natural. Y aquí yo di vuelta el cociente. En lugar de poner rho b partido por rho a, puse rho a partido por rho b. Por eso le cambié el signo al término ahí, porque quería haber puesto menos, pero le puse más al último término, porque yo di vuelta la expresión. En lugar de tener el logaritmo natural de rho b partido por rho a, puse logaritmo natural de rho a partido por rho b. El rho a es el rho de referencia y el rho b es el rho. ¿Listo? Y esa expresión nos da el potencial B a cualquier distancia del hilo. ¿Ves? A cualquier distancia. Pero hay que, para saber numéricamente un valor determinado, hay que saber elegir el rho de referencia y hay que saber elegir el valor para el B de referencia, ¿no? El rho de referencia puede elegirse en cualquier parte, ¿listo? Y el B de referencia, uno puede elegirlo como cualquier valor arbitrario. Después de todo eso no va a tener ningún sentido físico propiamente tal. Ahí está entonces, ¿no?, el potencial eléctrico para el caso de un hilo recto, infinito. Este es un caso importante. Esfera maciza no conductora de radio R en mayúscula y densidad de carga ρ uniforme. Se trata de una esfera maciza de radio R mayúscula que está cargada. Tiene carga. Esta no es una esfera conductora. Si fuera una esfera conductora, entonces la carga no podría estar dentro de la esfera, tendría que estar en la superficie de la esfera. Aun cuando sea una esfera maciza. Y como la carga está distribuida en toda la esfera, ¿no?, ¿ves?, uniforme, suponemos que esta carga está distribuida en toda la esfera de manera uniforme. O sea, la densidad de carga ρ es densidad de carga. Carga por unidad de volumen es constante. Esta esfera crea campo eléctrico, tanto dentro de la esfera como fuera de la esfera. Ahora sí puede haber campo eléctrico dentro de la esfera porque la esfera no es conductora. ¿Listo? Porque si fuera conductora no habría campo eléctrico dentro de la esfera. Solamente afuera. El campo eléctrico dentro de la esfera es ρ partido por 3 epsilon 0 R rotongo. Y fuera de la esfera el campo eléctrico E es ρ R cubo partido por 3 epsilon 0 R cuadrado rotongo. ¿Ves? Son dos campos que tienen expresiones distintas. La primera de la izquierda es para dentro de la esfera y el otro fuera de la esfera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el campo eléctrico primero para puntos fuera de la esfera, ¿ves? Tal como muestra la figura ahí. Tomamos un punto A y un punto B fuera de la esfera. ¿Listo? Fuera. Y esa curva, y la curva que elegimos, la curva C que elegimos para calcular la integral de línea, es una curva cualquiera. Está indicada ahí mediante unas líneas segmentadas, ¿no es cierto?, de color rojo. Pero esa curva no va a interesar. ¿Por qué? Porque estos campos eléctricos son conservativos. Las trayectorias son lo de menos. ¿Listo? Entonces, aplicamos la definición. BB menos BA. El potencial en B menos el potencial en A es igual a menos integral entre A y B de E punto dl. Esa es la definición que uno aplica. El E, el vector E, es el vector que corresponde al campo eléctrico fuera de la esfera. ¿Ves? Es este, el que está dado para R mayor que R mayúscula, este que está aquí. Ese E. Entonces, este E vector lo reemplazamos por eso. Nos da BB menos BA igual menos integral de A a B
Rho partido por 3 epsilon 0, R cuadrado mayúscula dividido por R cuadrado minúscula, rotongo, punto de L. Teniendo en cuenta que rotongo punto de L es de R, y haciendo la integral, nos da el resultado que está allí. Rho R cubo dividido por 3 epsilon 0, factor de 1 partido por RB menos 1 partido por RA. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Como estamos fuera de la esfera, ¿listo? Fuera de la esfera, ¿no es cierto? Uno puede aquí, en este caso, ¿no? Como estamos puntos fuera de la esfera, y como la esfera, la carga total está concentrada en un volumen finito, nosotros podemos elegir uno de los puntos como punto de referencia y asignar un valor de potencial a ese punto de referencia. Vamos a elegir el punto A en el infinito. ¿Listo? Significa que RA tiende a infinito y por lo tanto 1 partido por RA tiende a 0. Y vamos a elegir el potencial B sub A como 0. Lo que estamos diciendo es que allá en el infinito, a una distancia infinita de esta esfera, el potencial B es 0. Entonces la expresión nos va a quedar de la siguiente manera. B de R, que es el potencial a una distancia R de la esfera, igual Rho partido por epsilon 0, por 3 epsilon 0, R cubo mayúscula partido por R. ¿Ve? El RB es el R, pues nada más, un punto cualquiera. Pero, ojo, porque esta distancia R es más grande que el radio de la esfera porque estamos fuera de la esfera. Eso nos da la diferencia de potencial eléctrico para puntos exteriores. Pero nos queda todavía para puntos interiores. ¿Y qué va a pasar para puntos interiores? ¿Podemos hacer lo mismo? Podemos aplicar la misma fórmula. ¿Listo? Sí. Si el A y el B son puntos que están dentro de la esfera, ¿cuánto será la diferencia de potencial eléctrico entre A y B? ¿La misma que si están afuera? No, diferente. Porque si el A y el B son puntos que están dentro de la esfera, entonces para el campo eléctrico no puedo usar la expresión derecha, tengo que usar la expresión izquierda, que es distinta. Entonces, si el punto A y el punto B son puntos interiores, tal como está en la figura, ¿ve? Ahí. Podemos calcular otra vez BB menos BA y aplicamos la misma fórmula, la integral de A a B menos la integral de A a B de punto de L. Hacemos todo el cálculo, nos da BB menos BA igual menos Rho partido por epsilon 0, por 3 epsilon 0, RB cuadrado medios menos RA cuadrado. O sea, el BB va a ser igual al BA menos Rho partido por 3 epsilon 0, RB cuadrado medios menos RA cuadrado. Ojo aquí con esto. ¿Ves? Ese es el resultado que obtenemos. Eso puede calcular fácilmente porque es fácil calcular esa integral. ¿Listo? Pero esto nos da BB menos BA. No nos dice cuánto es BB ni cuánto es BA. ¿Listo? No nos dicen para nada, para nada. O sea, si B es un punto interior, no puedo calcular explícitamente qué potencial tiene B, porque necesito saber cuánto es B sub A. Aún sabiendo cuánto es RA, sabiendo cuánto es RB, no puedo calcular B sub B porque no sé cuánto es B sub A. ¿Estamos? Pero
uno puede llegar a conocer el valor de B sub B en cualquier punto. Entonces, acá no puedo hacer lo mismo, tomar uno de los puntos y mandarlo al infinito, porque el A y el B son puntos que tienen que estar dentro de la esfera. No puedo decir y elegir A de referencia y mandarlo para afuera, no se puede. Porque el A y el B tienen que ser puntos que están dentro de la esfera o en la esfera. ¿Listo? ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar el punto B a una distancia R del centro. Una distancia cualquiera R, pero menor que el radio de la esfera. Por eso ponemos B de R. Igual. Y el punto A lo elegimos en la superficie de la esfera. Entonces, el B en R minúscula, que es un punto interior de la esfera, va a ser igual al potencial B en la superficie esférica, R igual R mayúscula, menos ρ partido por 3 epsilon 0, y el RB es R cuadrado, el RB cuadrado medio es R cuadrado medio, menos, y el RA cuadrado medio va a ser R cuadrado mayúscula partido por 2. ¿Ves? Pero aquí está la fortaleza del B, porque aun cuando el campo eléctrico es distinto dentro y fuera de la esfera, el potencial eléctrico también le va a dar distinto dentro y fuera, pero este potencial eléctrico es continuo, es una función continua. Si calculamos el potencial eléctrico en puntos de la superficie esférica, no importa que usemos el campo eléctrico exterior o interior, el B tiene que darle lo mismo. ¿Listo? Entonces, el V de R igual R, el potencial B en la superficie esférica, este B en R igual R mayúscula, lo calculamos explícitamente usando el cálculo anterior. La última fórmula que está aquí abajo, B en R igual R. ¿Ven? Nos daba el potencial eléctrico fuera de la esfera, lo podemos usar para calcular el potencial eléctrico en la superficie. Eso es lo que hacemos. Entonces nos da ρ R cuadrado partido por 3 epsilon 0. Y este que está aquí, este, lo reemplazamos allí. ¿Ven? Y obtenemos la última expresión. Así, B de R nos da ρ partido por 6 epsilon 0, 3R cuadrado mayúscula menos R cuadrado minúscula. Y eso es para R menor que R. ¿Ven? Y entonces tenemos de esta manera calculado el potencial eléctrico dentro y fuera de la esfera. La última figura de abajo nos muestra cómo varía el potencial con la distancia R. Ya, voy a dejar de compartir y vamos a ir a descansar unos 10 minutos. ¿Estamos? Okay. Vamos a descansar unos 10 minutos. ¿Vamos? Y seguimos entonces en unos 10 minutos más. ¿Ok? A tomarnos un café ahora. Nos vemos en 10 minutos más. ¿Listo?